Lo mismo ocurre en el derecho. Hay grandes personajes que han pasado como Jefferson Moreno, Benji Espinosa, Juan Carlos Portugal, entre muchos otros, que cuando tú los escuchas te invita y te enamora. Y cosas de la vida, cuando ya iba terminando el 5.º año, lamentablemente mis padres purgaron una prisión indebida, ilegal, injusta, que ya luego más adelante ellos recobraron la libertad. Y te imaginarás un joven de 15 años tener a su padre y a su madre internados en un penal. Es algo muy duro que obviamente pues marca. Estaba al borde pues de un estrés absoluto y hasta el tema de suicidio, ¿no? Porque fue algo impactante, algo que nunca me hubiera imaginado ni en mis peores sueños. Porque he aprendido que el derecho, más que estudiar las normas como si fueran barajas, también tú puedes tener consejos en el plano de desarrollo personal y en el plano espiritual. Porque no olvidemos, el abogado antes de ser abogado es un ser humano. Y un ser humano tiene diferentes tipos de crisis. Y esas crisis, ¿cómo se solucionan? Con un contenido espiritual. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la que estén viendo esta entrevista. Los saluda Luis Santa Cruz, @LuisDMP en todas las redes sociales. Y hoy tengo un invitado muy especial, ha venido desde muy lejos, aunque ahora todo se siente cerca con esta la tecnología, que es un tema importante que vamos a hablar hoy. Cristian Peso. Un gusto, mi estimado Luis. ¿Cómo estás? ¿Cómo te recibe Lima? Bien, gracias a Dios, en primer lugar a ellos y a ustedes también por esta pequeña diferencia en la entrevista. Muchas gracias. Vamos a hablar hoy de diferentes proyectos a los que estás involucrado, que tienen que ver mucho con tecnología, de la mano con el derecho, de facilitar el acceso de todo lo jurídico a los clientes, al público en general, ¿no? Tanto con tu estudio, que es Lex and IUS, y esta nueva iniciativa tecnológica que estás presentando hoy, que es LexSoft, ¿verdad? Exacto, es correcto, efectivamente. Vamos a ir poco a poco, pero igual quería agradecerte por el tiempo para poder venir aquí, empezar aquí en Lima y conversar conmigo de todo lo que nos vas a comentar en esta oportunidad. Tú eres de Pucallpa, tú trabajas en Pucallpa propiamente. Creo que me comentaba la vez pasada, tú no eres propiamente de Pucallpa, ¿verdad? Tú viajaste allá. ¿Tú de dónde eres originalmente? Bien, en principio yo soy de Tingo María, que es ceja de selva que pertenece a la región de Ucayali. Pero yo ya me considero un adoptado de la región Ucayali, me siento muy nacional Ucayali, porque radiqué a partir de los 7 años aproximadamente, porque mis padres en este caso es natural de ahí. Vamos a ampliar un poco en eso porque no estoy seguro cuándo va a salir propiamente esta entrevista. La gente que nos siga va a notar que han habido ciertas situaciones con el canal de YouTube que estamos ahorita luchando por arreglar. Pero si esta entrevista sale después del Congreso en Tarapoto, igual vamos a sacar este clip y vamos a publicarlo en TikTok y en Instagram. Quería preguntarle, ¿qué tan familiarizada está con Tarapoto, que es la ciudad que nos va a recibir en unos días para un evento gigante que estamos presentando aquí en LP? Extraordinario en primer lugar. Te comento que Dios mediante también voy a estar presente. Justo estaba hablando con una de las personas que también has entrevistado, que es el doctor Juan. Justo ayer hablaba con él y ya tuve un acercamiento con Tarapoto. Casualmente, aparte de un tema de entretenimiento y diversificación con mi familia, la zona desde un punto de vista del derecho es muy importante porque también ves otra realidad, cómo se ejerce la abogacía. En definitiva, más allá del ámbito del derecho, también la zona es paradisiaca, un lugar muy bonito de la selva, hay mucho turismo, por cierto, y un lugar acogedor. Nos vamos a ver en Tarapoto entonces, De hecho que sí, de mayo. Dios mediante. Antes de hablar del Lex and IUS y del LexSoft y todos los proyectos que tiene ahorita, como es costumbre del programa, quiero remontarme al comienzo de su vida, ¿no? A los primeros años con la familia, que suelen ser determinantes para que uno elija la profesión que va a tomar para siempre en su vida, ¿no? ¿Cómo fueron los primeros años de Cristian? ¿Era un niño tranquilo, era un niño inquieto, era un niño curioso? Exacto, mira, te comentaré y qué bueno que más allá de hablar de los proyectos, justamente se tenga que ver la génesis, ¿no? Cómo uno va creciendo en ese proceso de formación y hoy por hoy llegar a ser lo que uno se proponga con sus metas, con sus sueños. Y de manera muy concreta en el tema de la infancia y la niñez, yo viví con mis padres, hasta el día de hoy los tengo en vida, gracias a Dios, y como te comentaba detrás de cámaras, mi madre básicamente una persona muy pragmática, mucho de acción masiva, no es la persona hacedora. Y en el caso de mi padre, complementaba la educación con un tema espiritual, siempre con la Biblia en la mano, dándonos consejos, como un manual de la vida. Porque la vida, como dirían los heraldos negros, los golpes de la vida que nos da, pero hay que saber asimilarlos y afrontarlos.
Y básicamente con esos dos componentes de tener una madre hacedora y un padre bastante espiritual que le daba de contenido existencial a nuestras vidas, que somos 5 hijos, te comentaré, yo soy el mayor, el primogénito, y te imaginarás que hay como una cierta responsabilidad siendo el Bastante. hermano mayor, porque ante la ausencia de los padres, pues también tienes que extender ese amor o esos consejos a los hermanos que te vienen por detrás, ¿no? Y definitivamente esto nos ha ido inculcando, en donde hemos generado pues valores y principios que nacen justamente desde la casa. Porque finalmente lo que hacemos en la sociedad, lo que hacemos de pronto en el colegio, la universidad o a donde nos lleve Dios, es replicar esos valores, que es la esencia del ser humano. ¿Usted es el primer abogado de la familia? Sí, en la familia sí, es correcto. ¿Y cómo, al ser el mayor, al tener esta responsabilidad de ser como que la guía emocional, espiritual, tal vez, cuando Exacto. usted entra a la universidad, cuando empieza a crecer en el ámbito jurídico, cómo fue los comentarios que recibió por parte de su familia, de sus hermanos menores, de sus padres? Cómo la admiración es bonita cuando viene de afuera, pero cuando viene del ambiente familiar tiene un sentido diferente y un valor más especial. Sí, y te comentaré, y a su vez te voy a extender un tema de confesión. Dentro de la familia Peso, soy el primer abogado, efectivamente, y resulta que, aparte de lo que tú mencionas, ha tenido un valor bastante retador, que es que en principio la vocación que yo tenía, porque en la secundaria estudiaba, gracias a mis padres, aquí en Lima, en colegios particulares, mi meta era estudiar en la San Marcos, economía. Y cosas de la vida, cuando ya iba terminando el 5.º año, lamentablemente mis padres purgaron una prisión indebida, ilegal, injusta, que ya luego más adelante ellos recobraron la libertad. Y te imaginarás un joven de 15 años tener a su padre y a su madre internados en un penal. Es algo muy duro que obviamente pues marca en el ser humano y deja cierta huella que obviamente esto se puede con la superación y con la fe en Dios superarlo. Entonces imagínate ver a mi madre en esa situación y obviamente estaba al borde pues de un estrés absoluto y hasta el tema de suicidio, ¿no? Porque fue algo impactante, algo que nunca me hubiera imaginado ni en mis peores sueños, ¿no? Entonces lo cierto es que mi madre, al visitarla en una de estas citas que tenía con ella en el interior, me dijo, no, hijo, tienes que estudiar, ya terminaste la secundaria. Entonces imagínate ese clima tan fuerte emocionalmente. Mi madre me dijo una frase que nunca me olvido, ¿no? Y te lo comparto con mucho amor. Todos los valores, hijo, y los principios que te hemos enseñado de casa, utilízalo en el campo del derecho y sé un gran abogado. Wow, la verdad que fue algo que me Wow. impactó en esa semana, lo estuve pensando y obviamente la respuesta fue un sí. Y aprendí en el desarrollo de esta carrera a amar esta profesión, pero bajo un tema de principios para servir a los demás, para ayudar a los demás, que es lo que de pronto quizás de un tiempo atrás hasta la actualidad como que se ha ido diluyendo, se ha ido perdiendo, se ha ido como que deshumanizando el derecho, ¿no? Y en realidad hay que reivindicar el derecho en base a un espíritu de servicio a los demás. Y eso es un poco lo que te quería compartir, lo que ha marcado para mí en el derecho, pero algo más para terminar esta anécdota como un colorario. Tú debes saber, y es de conocimiento también, por ejemplo, que Ucayali en el tema educacional siempre está en los últimos, como si fuera un ranking último, penúltimo, en el tema de educación. Y es que los avatares que he tenido al recorrer el interior del Perú, he visto que en algunas universidades, por ejemplo, nacionales, el tema, Luis, es de que a veces un docente te pone en la asignatura Derecho Procesal Penal y te enseña un notario. O un funcionario de la administración pública de una municipalidad te enseña derecho civil, parte especial. Entonces tú te quedas sorprendido y dices, pero eso en realidad no enamora, más bien al alumno lo espanta y lo desanima de alguna o cierta manera. Y para terminar esto es como que yo te dijera, ¿no? En mi tierra, Huánuco, un picante de cuy. Pero si yo te voy a invitar en Piura, obviamente no lo van a hacer con esa mística, esa gastronomía o incluso los propios insumos que utilizan para el picante de cuy. Pero si tú pruebas eso, que genera como que ni más vuelvo a comer. Pero no es así, tienes que ir al origen, al manantial. Lo mismo ocurre en el derecho. Hay grandes personajes que han pasado como Jefferson Moreno, Benji Espinosa, Juan Carlos Portugal, entre muchos otros, que cuando tú los escuchas te invita y te enamora, ¿correcto? Y lo mismo es lo que se tiene que hacer también en las universidades nacionales en el interior del Perú.
un poco para comentarte, y que eso se trata, de que uno también tenga que tener sueños, ponerse las metas, y algo importante en estos proyectos, trasladar todo este escenario, este performance, también a estas comunidades para que de alguna forma en la comunidad jurídica se pueda entender que el derecho hay mucho por hacer, siempre y cuando también puedas tener una guía que te pueda trazar en el camino. Hay un par de temas que quisiera sacar de lo que me has comentado ahorita, ¿no? Uno de ellos que creo que es bastante importante, ¿no? Cuando me comentas que en medio de esa situación tan compleja pensaste en temas tan fuertes como lo que es el suicidio, ¿no? Esta entrevista va a estar en YouTube, pero también va a estar en TikTok, en Reels de Instagram, y tal vez muchos chicos que están pasando por cosas difíciles pueden llegar a este video esperando tal vez un mensaje que les recuerde lo importante que es seguir luchando y todo eso. Ahora, en el 2023, luego de que han pasado todo esto y que han pasado, me imagino que otras cosas, ¿qué es lo que te dices a ti mismo cuando recuerdas ese momento tan oscuro, ¿no? Y cuando han pasado otras cosas tal vez que te han hecho sentir que querías rendirte, pero al final no lo has hecho. Exacto, justo empezando por lo último, ¿no? Como tú dices, hay momentos tan duros en la vida que finalmente tú dices, oye, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para qué seguir en la vida? O incluso a veces hasta la sociedad, a lo que se denomina ahora un bullying, te pueden presionar y tú dices, ¿cuál es el valor que yo tengo para seguir adelante? Y estas personas, como tú dices, jóvenes, adolescentes o ya personas que pasan a la adultez, puedan tener ese vacío existencial, lo que yo les puedo decir de todo corazón, Luis, es de que lo que en la mente es imposible, para Dios es posible. Entonces, lo último que tú puedes perder en la vida es la esperanza. Y hay algo extraordinario que es en las Sagradas Escrituras: amor, fe y esperanza. De estas tres, la más importante es el amor. Y lo único que tiene que actuar es con amor en la vida. Porque hay una ley universal: todo lo que tú das, regresa. Y actuando en ese sentido, tú obtienes las cosas y a veces dices, wow, espectacular. Pero te das cuenta, ¿por qué te vienen las cosas? Porque lo haces con amor. Y si lo haces con odio, también tiene otro sentido. Es lo que yo les podría decir a los jóvenes, que nunca pierdan la esperanza y siempre actúen con amor, porque los retos se pueden cumplir. No olvidemos, como dice la filosofía asiática, la gota constante labra la piedra. No es la cantidad, sino la perseverancia que tú tienes en el camino. Y esa idea que me llama mucho la atención, ¿no? De ver a sus padres injustamente encarcelados. Uno crece siempre y ve a sus padres, a su madre, a su padre, ya sea que tengan a los dos o que tengan solamente uno, y hay como que una imagen de fortaleza, y siempre los miramos para arriba y jamás nos podemos imaginar en escenarios tan fuertes como esos, ¿no? En prisión, sufriendo, pasándola mal. ¿Cómo te afectó a ti como hijo? ¿Cómo cambió la perspectiva que tenías de ellos para bien, me imagino, al ver la fortaleza que tuvieron para poder afrontar un proceso tan difícil como es el encarcelamiento? Claro, efectivamente, tú lo has dicho, es un impacto no solamente desde el punto de vista emocional para uno, porque claro, tú tienes la imagen del padre y la madre cómo te han ido orientando, y pasar por este escarnio lamentable que a veces suele suceder por un tema de defensa técnica. Lo que tú también pasa por tu mente es el entorno, qué es lo que van a decir, de repente un tema de vergüenza. Entonces esas cosas de alguna manera son factores que van siendo como una piedra que se sumerge en el agua. Uno como que se va hundiendo emocionalmente, por lo que sea interno, por lo que sea externo. Y es ahí en donde tú piensas y dices, pero ¿qué es lo que ha sucedido en realidad? ¿Estas cosas finalmente pueden determinar lo que uno tenga un sueño? Y la respuesta es no, porque finalmente nosotros somos a imagen y semejanza de nuestro Creador. Nosotros también podemos co-crear, podemos a través de la curiosidad, a través del hábito de la lectura, poder hacer invenciones nuevas. Y ahí es donde mi madre, cuando me dio este consejo, utiliza los valores para el derecho, me puse a pensar, podemos hacer buenas prácticas saludables en el ejercicio de la abogacía y que marque un derrotero a de que estas situaciones que son difíciles de afrontar, y haciendo un cuadro comparativo es como que a veces dicen, ¿no? Cuando uno empieza, a veces empieza, y es lo que de repente me pasó a mí también, en esa situación, por ejemplo, ser trabajador en una pizzería en Pucallpa. Imagínate, yo siendo un trabajador y luego ir evolucionando en el derecho y crecer, eso marca una línea ascendente, evolutiva, en donde tú dices, sí es posible.
Sí es posible. Entonces, Luis, para cerrar esta pregunta que tú me haces, más que la afectación que tú puedas percibir de los demás, es lo que tú sientes para dar a los demás. Ujú. Entonces, nace de uno para los demás, no los demás para con uno. Tengo una gran duda, ¿no? Hace poco conversaba con alguien sobre esta idea que yo tengo, que me encanta ir a los aeropuertos porque uno ve estos abrazos de despedida, pero también ve estos abrazos de alguien que no se ha visto en años, de alguien que extraña. Son abrazos muy bonitos, particularmente diferentes. ¿Cómo fue el abrazo luego del tiempo que estuvieron tus padres en prisión? ¿Cómo fue ese primer encuentro, ese primer contacto físico luego de todo ese tiempo? La verdad te diré, es como leer un libro que cuando a ti te fascina, tú ves los capítulos y cuando te interesa, tú quieres ir al siguiente capítulo o como ver una serie de Netflix. Los capítulos están interesantes, ¿no? Entonces tú vas y lo ves. Y era algo que me pasó en el libro de la vida. Saber que en algún momento este capítulo se va a cerrar y quieres terminar esa hoja para abrir otro capítulo. Y así fue el encuentro con mis padres cuando la vi. De la nada, volver a resurgir. Y algo que a mí me encantó como si fuera el ave fénix que salía de las cenizas, recuerdo yo algo bien marcado que mi madre me enseñó, y esto lo llevo hasta el día de hoy y se los comparto a ustedes con amor. Vivíamos en una casa con mi abuela, en Pucallpa, en donde no teníamos agua, no teníamos luz, no teníamos víveres. Recuerdo yo que del colegio había una gran maestra de OVE, en ese tiempo se llamaba OVE, que ya no se encuentra con nosotros en esta vida. Y ella, por ejemplo, siempre en las salidas, como sabía mi situación, que mi abuelita le había contado, porque yo no le decía absolutamente nada, me ponía los víveres. Me ponía los víveres y llevaba una mochila, imagínate, yo era flaquito y llevando una mochila pesada llena de víveres, ¿no? Entonces, cuando mi madre salió en una situación paupérrima, te digo, Luis, mi madre, a pesar de ese golpe tan fuerte y por el amor que tenía al ver a sus hijos, en menos de una semana, sin exagerarte, ya estaba trabajando y ya estaba pagando con convenio de fraccionamiento la luz, el agua, ya había para ir a comer. Y eso a mí me hizo ver como un héroe. No sé, de que habiendo pasado algo tan duro, ella dio la vuelta a la página. Y eso marca y era lo que te quería compartir con mucho amor. Quería, Voy a volver ahorita a toda esta línea, ¿no? De estudiar y empezar con el estudio. Pero cuando usted menciona el tema de venir de un hogar humilde, de no contar tal vez con todos los recursos, con tener que luchar tanto para sobrevivir en el día a día, hoy cuando lo vemos con todos estos proyectos, cuando sabemos que la vida, el destino, Dios ha sido generoso con usted, le ha ido bien económicamente, uno recuerda esos días y me imagino que debe ser fácil poder crecer con el ego y olvidar todo eso, pero usted lo tiene siempre presente. Usted siempre tiene presente todo lo difícil que fue en algún momento poder subsistir. Claro, efectivamente. Yo lo resumiría en una frase, Luis. Esto es como una expresión de que haber vivido algo desde lo bajo e ir escalando siguientes niveles de éxito en la vida, ya sea en lo profesional, en lo académico, en lo social, en cualquier área de práctica del ser humano, Luis, lo que sucede es de que se resume en una frase: valoración de la vida, valoración de las cosas. Y en esa valoración aprendí algo súper importante: siempre ser agradecido por lo que te pasa, por lo que tú haces, y como por ejemplo estar ahora en esta oportunidad, hoy en esta fecha de abril del 2023, así como tenemos un reloj que marca la hora, en el cielo hay un reloj celestial y dijo: Luis Santa Cruz con Cristian Peso van a conversar este tema acá. Entonces es un agradecimiento total. Cuando uno ha pasado por una anécdota tan importante como es tener a los padres en prisión injustamente y empieza a estudiar derecho, me imagino que debe llegar a la universidad con ideas muy marcadas, con un concepto de justicia y de derecho bastante fuerte. ¿Usted tenía discusiones acaloradas con compañeros, con profesores? ¿Cómo era el Cristian universitario luego de toda la experiencia que tuvo con esto de sus padres? Justo me haces, mientras te escuchaba en la pregunta, me haces acordar a lo que mi madre me decía cuando iba a las aulas en el colegio desde la primaria.
Me decía, hijo, siéntate adelante, presta mucha atención y si ves a los alumnos que son más aplicados, júntate con ellos para que tú también llegues a ser como ellos y en algún momento superarlos, ¿no? Y es que justamente en las aulas universitarias, te comentaré como anécdota, hay tres tipos de grupos, ¿no? Los que están adelante, siempre atentos, o los que los llaman los memoristas, ¿no? Están al medio, los que son tipo un híbrido, ¿no? Entre que quieren aprender, pero también entran a la chacota. Y los que están atrás están los que sí, lo tiran los papelitos, hacen, como se dice, un poco parte de la distracción, ¿no? Y resulta que cuando yo estaba en las salas universitarias, tengo una anécdota bien marcada, que cuando yo ingresé, gracias a Dios por estos temas de ingresos directos, recuerdo, entré en el cómputo general en segundo lugar. Entonces, yo recuerdo en esa época, cuando estudiaba en la Universidad Nacional de Ucayali, porque esa es mi alma mater universitaria, las clases en esa época, te estoy hablando 2004 aproximadamente, eran desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche aproximadamente, en esa época. Y recuerdo yo que ese día yo me fui tempranísimo, como que a las 2 de la tarde, 2 horas antes incluso de que empiecen las clases. Y yo estaba mirando qué profesor va a ingresar, quiénes van a ser mis compañeros, como que haciendo un tema de observatorio, ¿no? O reconocimiento de cuál va a ser mi salón de clase. Y esa actitud es la que yo también apliqué en las aulas universitarias, siempre ser un tipo muy observador, siempre escuchar primero y luego hablar con un razonamiento crítico, siempre poniendo mi posición y siendo respetuoso ante todo, porque finalmente en el campo del derecho se generan las discusiones, que es natural, es parte del proceso. Acá no es el que alguien tenga mayor razón o sea el dueño de la verdad, sino de que su posición sea contundente y tengan una corroboración o sustento al menos de lo que uno propone. Y es lo que se aplica en el derecho. Para mí, Nagasaki, para tener esta pregunta que tú me haces, es un gran maestro referente en el derecho penal, por ejemplo. Una de las cosas que él hace, indubitablemente, es una co-creación en el derecho, porque él va hasta la Corte Suprema con razonamientos jurídicos sobre instituciones muy particulares, y eso pues denota pues un trabajo exhaustivo, y es lo que uno también debe proponer en concreto. ¿Cómo fue que evolucionaron las metas que usted tenía en esos primeros años a lo que finalmente ha podido lograr con Lexan IUS y Lexoft? ¿Usted en la universidad pensaba propiamente en tener un estudio propio, en tener los sueños que ha podido cumplir ahora, o son cosas que han ido creciendo y evolucionando con el tiempo? Muy buena pregunta. Y si partimos bajo la premisa mayor, que mi idea inicialmente era estudiar economía en la San Marcos, mira, y luego por este proceso que pasamos y el consejo que mi madre me dio, obviamente cambia el timón, el rumbo. Y uno llegó un momento cuando estaba a media carrera de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, me preguntaba, ¿y cuál es el propósito que yo tengo por estudiar esta carrera? ¿Cómo yo puedo, aparte del consejo que mi madre me dio, también aportar, ¿no? Y a lo que tú dices, si esto fue algo que tú ya lo habías pensado, yo encontré una respuesta en mi interior y decía, es súper importante que las personas profesionales cuando vayan a ejercer algo independiente se pongan sueños claros. Y eso me hace acordar, ¿y por qué te comento los sueños, mi estimado Luis? Porque hay un gran pintor, Van Gogh, que tiene una obra clásica que se llama La Oreja de Van Gogh. Incluso hay un grupo de músicos que tienen Claro, La Oreja de Van Gogh, ¿no? Y alguna vez le preguntaron sus colegas muy cercanos, le decían, maestro, pero usted ha hecho una monstruosidad en el arte, ¿no? ¿Cómo ha hecho ese efecto tridimensional? Algo que nunca se había visto, ¿no? Y él dijo algo que me impactó y yo también lo recogí y encontré un sentido y un propósito a la vida dentro del terreno del derecho. Y Van Gogh dijo más o menos así, yo sueño mi pintura, luego abro los ojos y pinto mi sueño. Espectacular. Entonces yo también hice lo mismo, empecé a soñar, ¿no? Cómo veía esto. Y en concreto el propósito que tenemos con Lex Use y ahora con Lexoft, que es una herramienta digital, es generar en la humanidad un servicio de calidad en base a principios, porque no olvidemos que el derecho, más que normas, es la humanización del derecho. Eso es en concreto. ¿En qué momento aparece, empezando a arrancar con estos proyectos que hemos hablado desde el comienzo, Lexan IUS? Lex Use. ¿Cómo se hace realidad? ¿Cómo pasa de ser un concepto o una meta en la cabeza a propiamente tener un estudio que ha ido creciendo de forma tan sustanciosa? Te comentaré que eso es fascinante. La ruta, yo lo denomino la ruta jurídica o mochilero jurídico que fui en su momento. Recuerdo que yo acabé en la carrera universitaria en el año
2009, pero con el tema de las huelgas acabamos el primer trimestre del 2010. Entonces comprenderás que de pronto quizás la educación sirve como referencia, pero no te expide para que de frente vayas y litigues, ¿no? Como por ejemplo acá he visto universidades tan importantes como la San Martín, la Villarreal, la Católica, entre otras, que en los últimos ciclos como que va marcando una tendencia. Sales ya en una línea si quieres ser penalista, civilista. O al menos yo de donde provengo, no había esa demarcación. Entonces, al no tener claro si iba a ser penalista, civilista, laboralista, entre otras ramas del derecho, digo, no, pucha, me siento que no tengo esa teoría para llevarlo a la práctica. E hice el mochilero jurídico. Me fui a Tingo María, de Tingo María me fui para Huánuco, viajé para Huancayo, de Huancayo llegué a Lima, de Lima a través de un abogado me llevó a Trujillo, de Trujillo me mandaron a Loreto, a Iquitos, de Iquitos bajé a Contamana. 2 años estaba de mochilero jurídico. ¿Cuál era mi intención? Aprender en la práctica, porque la universidad es teoría. Entonces, en esos 2 años de ruta que he tenido, llegué a Contamana y dije no. Y andaba como bachiller, no tenía el título. Dije no. Todos los ahorros que había hecho, dije, ahora me voy, ya tengo mis ahorros, voy a sacar mi título. Entonces, eso es importante de que uno, lo primero que tiene que hacer todo estudiante es, más que la práctica, de la mano con la práctica. ¿Y cómo es que nace Lex and Just? Primero quería ganar esa mínima experiencia para poder ejercer la abogacía. Porque si tú no tienes experiencia, mi estimado Luis, finalmente podrías, a veces ese rótulo que ponen a los abogados, ¿no? Ladrón con corbata, estafador, etcétera. Hay unos términos muy despectivos que no son todos. Algunos de repente colegas que no tienen una buena práctica, pero eso para poder eliminarlo es que uno tiene que tener una meta. ¿Y cómo es que nace Lex and Just? Lex and Just es un aforismo en latín que significa ley y justicia, estudio jurídico corporativo. Y esto nace porque yo tuve la oportunidad en algún momento de salir del Perú a algunos congresos internacionales y te comento 2 anécdotas que me marcaron para generar este gran proyecto. Primero, en Colombia, cuando tuve este congreso internacional, la última ponente no era abogada, era administradora y era la asesora del Banco Mundial de Washington, D.C. Y hay una frase que me marcó, que les voy a compartir con mucho amor. Decía más o menos así: la ética es más rentable que la corrupción. Y ella mencionaba, por ejemplo, que las grandes empresas transnacionales que tienen unas estructuras organizacionales son éticas con sus trabajadores, éticas con sus pagos, con sus proveedores, con su trato. La ética es más rentable que la corrupción. ¿Y por qué lo digo esto? Porque de un tiempo atrás a la actualidad, como que se ha de pronto instrumentalizado el derecho para, de alguna manera, darle viso de legalidad, ¿no? Darle viso, ya sea con el cliente que le hace el servicio o ya sea enquistándote en los aparatos del Estado, que no son todos, por cierto, pero esa es una realidad que también pasa en nuestra sociedad. Entonces, cuando yo escuché eso, mi estimado Luis, yo también decía, pero debe haber gente decente que también ejerza la abogacía teniendo una ventaja competitiva, que es la ética. Eso fue algo que me marcó. Y lo segundo, porque este proyecto nació en el año 2017 con un carácter empresarial, en donde nosotros celebramos contratos con nuestros clientes para tener una relación transparente. Lo segundo, para terminar, Luis, fue de que gracias a las redes sociales en YouTube, vi la biografía y la trayectoria de Antonio Garregues. No sé si conocerás a este gran abogado español, en donde me marcó una frase. A través del partnership, porque su madre fue norteamericana, él emigró a los Estados Unidos y salió, o él aprendió el concepto del partnership, que en términos simples es la institucionalización de un estudio jurídico. Y es que vemos hasta la fecha, en pleno siglo XXI, Luis, estudios tradicionales u ortodoxos, podríamos decirlo así, que, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Ramírez, Abogados Asociados, en donde es muy importante, pero cuando muere su líder, muere su estudio. Se acabó. Entonces la institucionalización es importante. ¿Y cómo tiene que partir la institucionalización? Primero, inscribiendo tu empresa, generándole, aparte de un estatuto, instrumentos de gestión, en donde tú tengas la capacidad
de poder albergar más adelante, como lo que hay en el Perú, por ejemplo, el estudio Muñiz, el estudio Rebasa, Miranda y Amado, entre tantos muchos que hay dentro de nuestro Perú, aquí en la ciudad de Lima, la institucionalizar para tener asociados y luego socios y armar un directorio, verlo desde una estructura societaria. Esos dos conceptos, la ética y la institucionalización, fueron los componentes que dieron nacimiento a este proyecto Ley San Just, y hoy por hoy, desde la ciudad de Pucallpa y ahora ya teniendo una oficina acá en Lima, nos ha permitido crear este gran proyecto, gracias a Dios. Algo que me interesa saber, porque he estado conversando con algunos integrantes de su equipo, es cómo es su proceso de selección. Porque hay gente que está bastantes años. Conversaba con una chica que está del 2018, estamos hablando que 5 o 6 años, que en la época laboral actual la gente ya no se queda tanto tiempo en un solo lugar, al menos que realmente sea un lugar cómodo, un lugar que ofrezca realmente beneficios, ventajas. Perfecto. Y me comentaba una frase que usted siempre dice, ¿no? Que es de motivación para su equipo, que es: yo confío en Dios y a través de Él confío en ustedes. Me imagino que esa confianza debe ser importante para seleccionar a la gente y para que esta gente se termine quedando tanto tiempo. Sí, importante. Lo que acabas de decir es algo extraordinario porque dentro de la captación que tú tienes o el reclutamiento de un personal, lo más importante es, con un corazón sincero, explicarle cuál es la visión del proyecto, a dónde queremos llegar. Y eso tiene que ver mucho con la institucionalización. Como tú tienes, por ejemplo, en la mano el brochure institucional, ahí tenemos la visión, quiénes somos nosotros, la misión y a dónde vamos. Cuando una persona tiene claro a dónde va, invita y también te comprometes con el proyecto. Y lo segundo, mi estimado Luis Santa Cruz, es de que en el reclutamiento que nosotros tenemos, que prácticamente ellos son semilleros, es el aspecto innovador que tenemos de manera permanente. Tal es así que dentro de la estructura orgánica de la empresa Lex and Just, nosotros tenemos una gerencia de innovación tecnológica, JIP, y los ingenieros son los que han desarrollado justamente esta plataforma digital para convertirnos. Te comentaré que el 25 de marzo de este año, lo hemos invitado justamente a Juan Carlos Portugal como padrino, hemos hecho el lanzamiento oficial de la primera firma legal digital en Ucayali, y que ahora ya nos estamos extendiendo a lo largo y ancho de todo el Perú. Vamos a centrarnos un poquito en eso, ¿no? ¿Cómo es que un estudio legal termina teniendo un departamento dedicado específicamente a aspectos tecnológicos, de ingeniería, JIP, como se llama Completamente. oficialmente? Sí, esto tiene enraizado justamente a lo que yo vi en el estudio Garreguis, que ellos también, imagínate, ya tienen más de 30 años con el tema de la tecnología. O sea, y en Sudamérica, si no fuera por el tema del COVID, la pandemia, porque esto finalmente ha acelerado el tema de las plataformas digitales. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que ha sucedido tomando estos ejemplos internacionales? Decíamos nosotros, el cliente al final, y lo resumo en una frase, alguna vez un ex magistrado de la jurisdicción de Loreto me preguntó, ¿no? ¿Qué es ser un abogado? Y yo le decía, la teoría tal dice esto, el autor dice esto. No, en términos simples, ¿qué es? Y lo tuve que sintetizar a mis palabras. No, olvídate que eres abogado. Piensa como un ciudadano a pie, ¿qué es ser un abogado? Yo te voy a decir en mi concepto, me dice, es una profesión de confianza. Alguien que tiene un problema que lo estresa, que lo integra, va donde ti para que tú lo orientes legalmente. Y la pregunta es, y me dejó con esa corazonada, ¿no? ¿Qué estás haciendo para construir un castillo de confianza? Ahí es donde dije, con la curiosidad y la innovación, vamos a sacar una herramienta para que el cliente de manera fácil tenga acceso a su celular, entre con su password, con su clave, en cualquier parte del mundo, desde cualquier dispositivo. Y eso genera una ventaja competitiva sostenible para lo que se denomina una construcción de confianza en el tiempo y se haga duradera. Cuéntame un poquito sobre este departamento, este equipo JIP. ¿Cuántas personas están formando parte de este equipo? Además de Lexsoft, ¿cómo es el trabajo que tienen en el mismo estudio? ¿Qué necesidades satisfacen? Exacto, y voy a empezar con algo fascinante. Mira, te comentaré que cuando decidimos hacer, tú sabías que algo que no nos permite alcanzar nuestras metas es la procrastinación, dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Y yo había visto a Antonio Garreguis allá por el año 2010. Han tenido que pasar 7 largos años para decir, lo hacemos. Y hay algo anecdótico ahí, Luis, que yo empecé a buscar al santo que todo lo sabe, que es San Google,
¿Qué empresa en el Perú hace software dedicados para estudios jurídicos? Te contaré que no encontré allá por el año 2015. Y me parece que hasta ahora todavía no lo hay. Entonces, pero sí encontré estudios como Muñiz, incluso al gran doctor Paolo Aldea, porque he visto también una entrevista que él hizo a LP cuando hizo su lanzamiento como su primera firma virtual en el Perú, ¿no? Entonces en él también me inspiré, obviamente, en esos años. Entonces no encontraba y dije, bueno, si no hay, seremos los primeros, ¿no? Y cuando yo le compartí a algunos colegas me decían, no, estás loco, eso no existe, es una gran inversión. Además, si te contratas un ingeniero, te va a robar las piezas y esto, te va a hacer muy larga y vas a botar tu plata en vano. Entonces decidí, gracias a Dios, lo puse en oración y dije, voy a conseguir un ingeniero. Y debes tener conocimiento que el ingeniero es natural de Ucayali. Entonces yo me senté así contigo en la mesa y le dije, mi hermano, vamos a ser políglotas. El idioma que hablamos es español, pero tú tienes el lenguaje informático y yo tengo el lenguaje jurídico. 3 lenguajes vamos a hacer este sistema para revolucionar las reglas para ejercer la abogacía en el Perú y el mundo. Y él empezó como part-time, era externo, me acuerdo. Luego pasó full-time porque también le interesó el proyecto. Después de full-time, él solito era su área de informática. Ya luego fuimos reclutando un practicante, este practicante se hizo asistente y hoy por hoy Jeep, que ya es una gerencia, tenemos en total, a ver, está Ledgar, está Shesir, está Wilson, está Dairon, ¿no? Son 4 ingenieros y aparte tenemos un área de marketing que está Raúl. En total más o menos son 6, 7 elementos dentro de la gerencia de Jeep que ha hecho realidad hoy por hoy este sistema Lexoft. Antes de pedirle que me explique qué es Lexoft, quería saber, cuando alguien le dice directamente, estás loco al momento de que cuentas un proyecto, no, eso no va a funcionar, estás loco, no va a pasar. ¿Cuál es la respuesta correcta ante esas situaciones? ¿Qué es lo que uno debe hacer cuando denominan locura a los sueños que uno tiene? A los sueños que efectivamente. Y eso me invita a que te comparta a un gran empresario europeo que se llama Dan Lok. Dan Lok tiene una frase que caló mucho en mi corazón y yo lo aplico cuando escucho personas que me dicen, no, eso es una locura, eso no lo vas a hacer. Finalmente es lo que piensan las personas, pero eso no puede influenciar en ti. Tú tienes la capacidad de hacerlo. ¿Y por qué te digo que tienes la capacidad de hacerlo? Porque si está en tu sueño, es porque lo puedes hacer realidad. Y hay mucho concuerda con lo que mi padre me enseñó de pequeño, la historia de Tomás Alva Edison. Por ejemplo, lo que hoy conocemos como fluorescente o bombilla incandescente, ¿quién lo inventó? Tomás Alva Edison. 300 intentos, hermano, 300 intentos. ¿Y sabes cuál era su sueño? Y eso me impactó, porque fue una enseñanza de mi padre. Él decía, la luz del día lo quiero trasladar a la noche para que genere iluminación. En esa época lo habían tildado de hereje, incluso la Iglesia Católica lo quería mandar a degollar. Imagínate, o sea, era una locura, algo que no existía. Pero déjame decirte, hoy por hoy estamos frente a una cámara. Hace años no existía una cámara. Un celular que te comunicabas. Yo me acuerdo en mi infancia que hacían esas famosas cartitas con estampitas que llegaban de Europa después de un mes, creo. Y ahora tú puedes hacer videollamadas. Entonces, con todas esas cosas, calaron en mí y dije, no, si otros no lo han hecho, seremos los primeros. Y hoy por hoy, gracias a Dios, hemos podido conseguir esta plataforma digital. Explícame un poquito sobre el Lexoft, ¿no? Yo ya tuve la suerte de poder ver un poco de este proyecto con usted, me lo mostré en la tablet y todo esto, pero para la gente que recién está viendo la entrevista, ¿cómo podemos explicar lo que representa Lexoft para la comunidad jurídica? De manera muy concreta, Lexoft es un sistema jurídico de despacho, el cual permite automatizar todos los procesos que el abogado hace día a día. Como por ejemplo, de manera muy concreta te voy a decir 3 aspectos fundamentales. Algo que tiene que lidiar mucho el abogado todos los días es, por ejemplo, con su agenda, que normalmente tenemos una agenda física, que ahora a través del sistema, por ejemplo, yo estoy acá en Lima y yo puedo sacar mi celular, yo simplemente entro a mi sistema y ya tengo integrado toda la agenda de los colaboradores que están en el estudio y de los practicantes respecto a sus actividades. Eso es uno. 2, algo que también tiene que ver mucho el abogado es que puedes estar en diligencias, en audiencias, full day o vamos a decir part day.
medio tiempo, un día. Y resulta que en esos momentos, como por ejemplo ahorita me entran llamadas, Sí. estamos en una entrevista en vivo y no lo puedes contestar en ese momento. Entonces, ¿qué es lo clásico que te pregunta un cliente? Doctor, ya se presentó, ¿dónde está el cargo? ¿Cómo va mi expediente? O doctor, quisiera alguna actuación de mi proceso. El cliente con su usuario y su password ya tiene en un chasquido su expediente digital. Y por último, algo que también nos ha ayudado bastante, y esto lo aprendí justamente del estudio Muñiz allá en los años 2011 cuando me fui a Trujillo, como te comentaba en mi época de mochilero jurídico, es de que a través de las estadísticas tú puedes adoptar tomas de decisiones. Nosotros vemos los plazos, los controles, vemos los escritos, vemos la productividad y eso nos permite en tiempo real, es como tal mecánico, tiene una estructura, tú puedes atornillar o desajustar. Esas decisiones te permiten tener en tiempo real a través de tu sistema. ¿Qué tan importante es acercar al cliente o al público en general al derecho a través de plataformas digitales? ¿No? Ahora todos tienen un smartphone, todos tienen una tablet, todos están conectados al internet. ¿Qué tan importante es usar esto para que la gente entienda el día a día de los abogados? Claro, es súper importante porque finalmente en esta tendencia en donde la era se ha hecho más tecnológica, más innovadora, incluso ahora ya estamos hablando de inteligencia artificial como el chat GPT o lo que ha evolucionado último caliente, el chat GPT 4, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso me hace acordar como anécdota, por ejemplo, ya no es tan clásico que cuando tú vas a una ciudad o a un país, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Antes, no sé si te acordabas, existían de manera física las páginas amarillas. Sí. Mirabas ahí en qué hotel, sacabas la reserva, ¿sí o no? Ahora ya no existe eso. Ahora existe Airbnb. Tú puedes sacar en cualquier parte del mundo las horas que tú quieras tener. Lo mismo sucede ahora para el abogado. Migrar de un estudio tradicional a una firma legal digital que le permita ser más versátil, porque de alguna manera la tecnología viene haciendo como las venas que circulan dentro del proceso para la fidelización entre el abogado y el cliente. Vas construyendo aparte la confianza, la fidelización y esto también tiene otro efecto importante. Te permite escalar a un segundo nivel o como si fuera un ascensor de un edificio hasta el último nivel, porque también la recomendación ya no es boca a boca, que es lo tradicional, sino que ellos también se pueden recomendar digitalmente y eso tiene un efecto pero espectacular. Espectacular. La gente que está viendo ahorita, abogados sobre todo, y están interesados en conocer más sobre el LexSoft, ¿ya es un sistema que está abierto para todo el mundo? ¿Cómo es el proceso ahora para masificarlo? Excelente. Mira, actualmente, como te comentaba en una parte de la entrevista, nosotros el 25 de marzo hicimos el lanzamiento oficial. ¿Y por qué lo hicimos? Porque justamente aprovechando el sexto aniversario de la empresa Lex Just, nosotros hemos estado en esos 5 años previos, prueba, error, que vaya funcionando. Nosotros tenemos una temática muy importante, te comentaré. La política de la empresa Lex Just es de que, y esto lo saqué justamente del gran maestro César Nagasaki, hacemos desayunos ejecutivos dentro del estudio los días sábados. Invitamos jueces, fiscales, abogados litigantes, pero no solamente eso, sino también invitamos a otros profesionales de otras ramas, porque he aprendido que el derecho, más que estudiar las normas como si fueran barajas, también tú puedes tener consejos en el plano de desarrollo personal y en el plano espiritual, porque no olvidemos, el abogado antes de ser abogado es un ser humano y un ser humano tiene diferentes tipos de crisis y esas crisis ¿cómo se solucionan? Con un contenido espiritual. Entonces eso ha hecho que nosotros podamos fortalecer que tanto los miembros del estudio demos un servicio de calidad pero más humano, no solamente pensando en el tema de las normas o las facturaciones o la parte de la monetización, que sabemos que todo producto o servicio tiene un costo. En conclusión, este tema de la fidelización para que los clientes también puedan tener ese acercamiento nos permite que el cliente en ese proceso de experiencia digital que va teniendo también nos aporten ideas. Por ejemplo, me ha tocado, para cerrar esta respuesta, clientes que por ejemplo viajan a Estados Unidos, viajan a Europa y cuando le muestro esto, doctor, yo no sabía que esto existía acá, me dice. Pero te doy un consejo, también puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Es decir, tenemos dos fuentes a través de las capacitaciones permanentes y a través de nuestros clientes por sus experiencias en el interior o en el exterior del Perú, que nos permiten ir cada vez construyendo una herramienta digital que sea acorde a las necesidades.
porque el cliente finalmente es una persona que quiere que sus casos vayan totalmente emplazados de acuerdo a ley. Algo que sé que la gente necesita saber en este momento es la fecha de lanzamiento oficial, ¿cuándo va a ser? La fecha, justo nosotros lo hemos realizado primero en Ucayali, porque somos de De esa allá. zona, y ya estamos, lo queremos hacer, Dios mediante, esperemos nosotros tener también una especie de alianza estratégica con LP, lo queremos hacer acá en Lima, y ya nosotros pensamos, Dios mediante, antes de fin de año, estamos haciendo todas las gestiones para que esto ya sea masificado y se pueda dar como una vitrina de que en el Perú también hay la innovación permanente y hay la capacidad suficiente para poder. ¿Cuál es nuestro sueño con la empresa Lexoft? Y te comento, uno de los sueños es participar de foros o eventos internacionales en donde llevemos como buenas prácticas saludables en el ejercicio de la abogacía, que se sepa que estamos adoptando nuevas reglas en donde permita seguir brindando un servicio de calidad y excelencia, que es lo que al final todos buscamos. Todos buscamos. Tú pagas algo, quieres calidad y de eso se trata. Como alguien que está tan metido en el tema tecnológico, en estos proyectos tanto de Lex and Idus como en Lexoft, ¿cuál es el futuro que ve en la inteligencia artificial, en todo lo que estamos hablando en estos últimos meses en la aplicación al derecho? ¿Siente que va a estar muy conectado? ¿Están pensando tal vez en su equipo, ya lo están trabajando de alguna forma? Exacto. Efectivamente, lo que tú acabas de mencionar con tu pregunta es una extensión de lo que nosotros estamos realizando. El equipo Jeep que nosotros tenemos, con fe en Dios, pensamos de que hasta el octubre o noviembre de este año ya lo vamos a tener en Play Store, que lo van a poder descargar de manera gratuita. Y para el primer trimestre del año entrante, que es el 2024, ya estamos pretendiendo incorporar el primer abogado virtual dentro de la plataforma, en donde con un motor de búsqueda no solamente se puede escribir, sino también interactuar con un comando de voz. Entonces tú le hablas, por ejemplo, le digas, ¿no? Lexoft, quiero una jurisprudencia sobre colusión, el extraneus, y te bote un ranking de todas las resoluciones. Wow. Incluso que tenga la capacidad, y ya lo estamos haciendo, que eso es un proyecto que hemos empezado desde el año pasado. Nuestra meta es acabarlo en el año a fines del 2024 y para el 2025 ya tener dentro del Lexoft el primer abogado digital, en donde tú converses así como estamos nosotros de manera muy directa y que él mismo elabore el proyecto y lo puede imprimir de manera automática. Porque cuando tú tienes un contacto con un abogado, por ejemplo en una consulta, lo que tú haces es un diagnóstico legal preliminar, que normalmente si tú lo quieres hacer un diagnóstico en tiempo ordinario o real, nos tomaría, por ejemplo, de acuerdo a la naturaleza o la complejidad, 1 semana, 2 semanas, pero con la inteligencia en un chasquido lo puedas sacar, ¿no? Entonces, definitivamente va a revolucionar. Eso no significa que van a haber menos abogados, menos asistentes o menos practicantes. Lo único que va a hacer, y esto es la puesta en escena, un mejor servicio de calidad. ¿Por qué nosotros no poder competir, Luis, y te lo digo así con ahínco, en torneos internacionales con Estados Unidos, con Europa? Y te lo digo así de corazón porque hay una gran obra que me encanta y te lo voy a compartir. Está un gran referente economista del Perú, es Hernando de Soto. Él tiene un libro que se llama El Capital. Sí. En el prólogo de ese libro, él refiere, ¿no? ¿Por qué algunos países subdesarrollados no alcanzan el desarrollo? ¿No? Y yo leí el libro y veía, oye, hay el complejo de inferioridad. A veces uno se siente menos porque si viene de provincia, en Lima son mejores. O si son de Lima, de otros países son mejores. Y eso es un mito que uno tiene que sacar de la mente y lanzarse a competir. Creo que va a ser muy importante cerrar esa entrevista con un mensaje para los jóvenes que en este momento están en las universidades, están comenzando recién en la carrera y tienen estos sueños, esos intereses, ¿no? El derecho, la tecnología, derecho y lo que es el futuro, y tal vez no encuentran ese lugar donde poder desarrollarlo, o tienen miedo de hablar abiertamente de esos temas porque no es un tabú necesariamente, pero la gente todavía no lo entiende, ¿no? Los abogados mayores tal vez no están todavía a la par de estos temas. ¿Qué le diría a esos chicos? Perfecto, muchas gracias en primer lugar a Dios, a ti también, mi estimado Luis Santa Cruz, y lo que yo podría decir de manera muy directa a los jóvenes estudiantes de Derecho, las canteras que van empezando, que van emergiendo, pero no solamente a los estudiantes de Derecho, sino también a los abogados, porque finalmente el abogado es un estudiante de Derecho de toda la vida hasta el día que fenezca. Mis palabras son muy directas y van
hacia el corazón del derecho. Nosotros tenemos que reivindicar esta carrera tan hermosa a través de un espíritu de humanización. Y ese espíritu de humanización se va no solo con leer los libros, que sí es súper importante, derecho penal, civil, administrativo, en las ramas del derecho que tú quieras dar tu vocación, ¿correcto? Que tú quieras dar tu vocación. Pero esa vocación la tienes que tener con un tanque que puede aspirar esa fábrica de sueños. ¿Y por qué digo esa fábrica de sueños? Porque nosotros tenemos en el cerebro dos hemisferios. El hemisferio derecho, que es la fábrica, que tú construyes los sueños, pero el otro hemisferio de nuestro cerebro es como si fuera una trituradora de papel que tú introduces, se va cortando en 1000 pedacitos. Ante esa situación, lo que uno tiene que hacer es perseverar constantemente con fe en Dios. Así que los sueños se pueden hacer realidad con la perseverancia, con el amor y el compromiso que uno le ponga día a día. Muchas gracias, Luis. Doctor, quería agradecerle nuevamente por el tiempo para venir a conversar y dejar en el aire la promesa de poder no solamente estar aquí conversando, sino también visitarlo y poder ver de cerca cómo es que se ingenian todas estas ideas, cómo es que trabaja este equipo JEEP y conocer a esa comunidad jurídica en Pucallpa que tal vez la gente, lamentablemente la gente de Lima no la conoce, pero que está dando tanto que hablar y está haciendo propuestas tan interesantes como lo que es LexSoft y estas ideas que suenan tan futuristas como es tener un abogado virtual y una inteligencia artificial que asista a los abogados. Esperamos poder visitarlo próximamente. Perfecto, Luis, encantado. Ha sido un gusto poder conversar con usted y que la tecnología siga creciendo y que siga creando todas estas, como le dicen algunas personas, locuras, pero como le decimos aquí en LP, sueños que realmente van a beneficiar no solamente a la comunidad jurídica, creo, sino a toda la gente que vive día a día con el derecho, que al final somos todos, no somos solamente los abogados. Excelente. Muchas gracias. Un gusto, doctor Cristian, gracias por haber venido. A la gente que ha visto la entrevista completa en YouTube, muchas gracias. A la gente que la ha visto en TikToks, en Reel, descarguen esos videos, compártanlos, que la gente conozca más el trabajo que está haciendo Cristian Peso, que estamos haciendo aquí en LP para divulgar ese lado B de la cultura jurídica. Y gracias, siempre gracias por ver la entrevista aquí en LP Pasión por el Derecho. Se despide Luis Santa Cruz, @LuisDMP en todas las redes sociales y nos vemos en un próximo episodio de La Entrevista. Hasta pronto.